Hola muchachos, bienvenidos a la tercera clase de la electiva Introducción a las terapias contextuales. La clase de hoy tratará sobre el lenguaje y esto nos trae consigo una pregunta importante: ¿por qué estudiar el lenguaje en una electiva de terapia? Tal vez cuando hacemos la pregunta, la respuesta se hace un poco más evidente, porque gran parte de nuestro comportamiento en sesión y como especie es verbal. Ok, si no abordáramos a estos aspectos del lenguaje dentro del contexto terapéutico, nos estaríamos quedando con una porción o dejando una porción importante de lo que la gente hace afuera. Entonces no tiene sentido no abordarlo. ¿Okay? Una doble negación como las del MMPI. Ok, ¿cómo podemos entender el lenguaje? Si estamos abandonando algunas de las nociones formales, ¿cómo vamos hacia una definición funcional? ¿Cómo un símbolo llega a ser un símbolo? Esta pregunta acompaña un poco al cómo responder, cómo miramos o cómo llevamos la mirada hacia una definición funcional del lenguaje. Para responder eso, creo que vale la pena hacer primero esta pregunta. La teoría de los marcos relacionales. Esta es una teoría que data de los últimos 20 años más o menos, que establece una definición contextual funcional del lenguaje. No lo establece como un sustantivo necesariamente, sino como una acción. Es la conducta aprendida de construir y responder. Estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta para poder entender un poco más eso, ante relaciones simbólicas entre eventos. ¿Cómo es eso de construir y responder ante relaciones simbólicas entre eventos? Tomemos el ejemplo de cuando somos pequeños y estamos jugando con estos cubos en donde uno introduce cilindros, figuras geométricas. ¿Okay? Y hay una figura que estamos intentando introducir que no corresponde con la ranura. A nuestro alrededor hay unos adultos que nos están estimulando, nos están impulsando a jugar. Y nos dicen, no, por ahí no es por acá. Y cuando introducimos la figura geométrica en la ranura que corresponde, vemos que corresponde y además hay unas personas alrededor que celebran que hemos logrado eso. En este ejemplo, un organismo humano infantil, este individuo comienza a establecer una correspondencia entre varios de los objetos o estímulos o eventos que hay en su mundo. Y aquí pareciera construir uno de los primeros bloques en intentar ver uno en relación a otro. Cuando le vuelvan a comentar algo como, épale, pon la figura geométrica en el lugar que corresponde, aquí ya está respondiendo ante las relaciones que ya ha aprendido previamente. Entonces no es solo construir, no es solo relacionar estímulos, sino responder ante la forma en que relacionamos ante esos estímulos. Yendo un poco más allá, ¿de qué manera hacemos esto? Podemos relacionar estímulos en primer orden basándonos en sus propiedades intrínsecas. ¿Cuáles son sus propiedades intrínsecas? El tamaño, el color, la forma. Por ejemplo, si vemos al perro y al gato, vemos que el gato es más pequeño que el perro. Aquí esto que yo estoy diciendo ya es una respuesta relacional que he construido en mi propia historia. Si yo hablara otro idioma, no utilizara el sonido o esta clave contextual llamada más pequeño, sino que dijera smaller. The cat is smaller than the dog. Por ejemplo, si yo hubiese nacido en otra cultura, esta no es mi lengua materna, diría eso, en vez de el gato es más pequeño que el perro. O, por ejemplo, podemos establecer relaciones de diferencia. El, el gato es diferente al perro por su color.
Pero no solo relacionamos estímulos basándonos en las propiedades intrínsecas del mismo estímulo, sino que también lo hacemos de forma arbitraria. Pero ¿cómo lo hacemos de forma arbitraria? Okay. Por ejemplo, tenemos un contexto social, así como en el caso del niño que tenía el adulto alrededor al momento de encajar las figuras geométricas. Cuando vamos interactuando con el mundo, hay un contexto social, hay una cultura, una comunidad verbal que nos señala, nos nombra cosas. Por ejemplo, un señor como el de la imagen inferior, alguien nos diría, eso es un indigente. Y él diría, mira, ese es alguien que tiene plata. Pero además, esta misma comunidad nos entrena a relacionar tener plata con otras cualidades o ser indigente con otras. Entonces, a partir de allí podemos establecer que estas dos personas, aunque en esa forma sean iguales, tengan dos brazos, dos piernas, son diferentes basándonos en esta clave contextual arbitraria. Uno es más rico que el otro. Esta cualidad arbitraria hace referencia a que no es exclusivo de sus propiedades intrínsecas, no es esencial, es decidido, es un consenso. En esta otra lámina, en estas otras dos imágenes, se ve, se ilustra el mismo ejemplo. A ver, cuando vemos estas dos imágenes, vemos que estos dos tipos se parecen. O sea que, o mejor dicho, vemos que son dos personas diferentes y que incluso uno no le podemos ver la cara en relación al otro. Sin embargo, por la forma en la que relacionamos estímulos, podemos decir que son lo mismo. Esto nuevamente se da de forma arbitraria, como bien venía diciendo. ¿Vale? Entonces, para relacionar estímulos, para construir las relaciones, se necesitan claves contextuales que permitan responder a un estímulo en relación a otro y una comunidad verbal que refuerce la relación establecida. En ese sentido, cuando hablamos, ¿por qué se dice que esto es una teoría conductual del lenguaje y la cognición? Porque pensar y hablar o la conducta verbal son marcos o redes relacionales. ¿Qué quiere decir esto? No es que es un componente que está dentro del cerebro de las personas como si fuese la parte de una máquina, no, sino que es una forma de decir que existe un conjunto, un repertorio de respuestas o acciones relacionales dadas. Que evidentemente cuando tú relacionas un estímulo con otro y empiezan a participar otros, esto comienza a tomar un matiz bien interesante que explicaré un poco más adelante. Entonces, cuando yo hable de lenguaje y cognición, estoy hablando un poco de lo mismo. Entonces, en ese sentido, son términos intercambiables, para que sepan un poco de qué hablo cuando hablo. ¿Vale? Una de estas cosas es que, o una de las características de la respuesta relacional es la capacidad de poder aprender cosas que no hemos vivido, contingencias que no son directas. A eso se le suele llamar respuesta o una especie de respuesta específica relacional que se le llama respuesta relacional derivada. Supongamos que en nuestra historia de aprendizaje, por decirlo así, cada vez que vemos la imagen de un perro, esta imagen alguien nos ayuda a relacionarla con el texto de perro. Una vez que aprendemos eso en una dirección, es decir, la imagen o el perro real con el texto perro, podemos aprender que el texto perro es el perro real. A esta propiedad o a esta característica de la respuesta relacional se le conoce como vinculación mutua. Hay una especie de bidireccionalidad en lo que se aprende. Sin embargo,
Cuando empiezan a participar muchos más estímulos, cuando empezamos a relacionar más de dos estímulos, esta propiedad se le puede llamar vinculación combinatoria. Ahora supongamos, ¿y cómo es eso? Ahora supongamos que ya dado este aprendizaje que les mencioné previamente, se comienza a hacer una relación entre el texto perro y el sonido perro. Que nuevamente se da el proceso no el proceso. Vemos que está la vinculación mutua. Cuando la persona responde al sonido perro, puede responder también a la imagen perro, es bidireccional. Sin embargo, dado la relación que se hizo entre el texto y el perro real y el sonido y el texto, se deriva o damos la respuesta relacional derivada de vincular en equivalencia al perro con el sonido. Esto tal vez sonará como una obviedad o una tontería. Sin embargo, pónganse a pensar en todas las consecuencias que tiene esto. La posibilidad de poder aprender cosas, vivir cosas que nunca han estado en nuestra historia. Están sobre la base de un aprendizaje. Eso no tiene lugar a duda. No es que la inventamos en el vacío. Dicho en una forma un poco más poética, tenemos la habilidad de contar historias que no hemos vivido. Esta habilidad nuevamente se da a partir de las cosas que sí se han incorporado en nuestra propia historia. Pero para ilustrar un poco más esto, veamos qué relevancia puede tener esto en el contexto terapéutico. Imagínense esta interacción sencilla. El terapeuta pregunta, ¿cómo es para ti experimentar ansiedad? Cada una de estas palabras son estímulos que en la historia del terapeuta están, bueno, ya de por sí la oración es un conjunto de relaciones entre estímulos. Sin embargo, cada una de estas palabras por sí sola está relacionada con experiencias que el terapeuta ha vivido. Y cabe destacar, y asimismo, que tiene que ver con las claves contextuales que este terapeuta ha recibido en su propio marco de referencia, social, cultural, etc. Por ejemplo, este terapeuta pregunta esto, ya que la relación que guarda la palabra tú, la segunda persona o yo, es porque en su propio marco de referencia ha tenido experiencias con personas que se interesan por su mundo privado, por ejemplo. En el caso del consultante, él puede responder ante esto. No solo habla, sino que escucha entendiendo. Sin embargo, él escucha entendiendo desde un lugar, desde un marco de referencia, así como lo hace el terapeuta. Es decir, por ejemplo, el conjunto de palabras e imágenes están relacionadas, él las ha relacionado en su historia de tal forma en donde esa vivencia subjetiva de ansiedad guarda algún tipo de relación equivalente o semejante a algunas cualidades que él está destacando de la electricidad. En ese sentido podemos como concluir que aunque podamos hablar el español y podamos, entre comillas, tener un lenguaje común, en realidad no existe algo como un lenguaje común. Existe un marco de referencia compartido, eso sí. Sin embargo, hay significados que son propios de la propia historia de cada individuo. Entonces, pero esto no se queda allí. Esto no es únicamente un ejercicio intelectual. El lenguaje no es solo un conjunto de estímulos vacíos. El significado de las cosas no tiene que ver únicamente con más palabras. Otra de las características que define la operante relacional es la transformación de funciones. Para explicar un poco qué es la transformación de funciones, está el siguiente ejemplo. Supongamos que el dogue se nos molesta y nos muerde un día, se pone agresivo, y eso hace que tengamos miedo cada vez que nos acerquemos a él. Dadas las relaciones establecidas, sea por entrenamiento directo o por vinculación combinatoria, este miedo que experimentamos viendo al dogue
lo vamos a experimentar leyendo sobre él o escuchando sobre él. Es decir, no solo relacionamos estímulos en el sentido como los vemos, estos son iguales, estos son distintos, no, sino que aquellas cosas que establecemos o aquellas funciones que tienen un estímulo se derivan hacia otros dependiendo del tipo de relación que tengan. En este caso, como la relación triangular que hay aquí, en esta imagen, es de equivalencia, es decir, la palabra perro es igual al perro y es igual al sonido, la función del perro va a ser igual. Para verlo un poco más a profundidad esto, nos sentamos en este ejemplo. A ver, el doge agresivo que nos mordió hace rato nos da miedo cuando lo vemos. Sin embargo, andamos con alguien que tiene un perro de la misma raza y nos dice, mira, chamo, no, estés tranquilo, no pasa nada. Este es todo lo contrario al doge. Precisamente por la relación establecida entre el nuevo perro y el doge, probablemente experimentemos tranquilidad con el nuevo perro, aun cuando no hayamos interactuado directamente con él. Fíjense que aquí la noción de marco relacional cobra un poco más de sentido. ¿Por qué? Voy a devolverme un poco. Aquí hay unas relaciones entre algunos de los estímulos. Y aquí hay relaciones de esas relaciones. Pero esto no significa que las relaciones, aunque hablemos de ellas en términos sustantivos, no sean verbos. Todo esto es un repertorio complejo de múltiples respuestas que por definición o por sus características se vinculan entre sí, se deriva además y que además se transforman las funciones. Es decir, estas propiedades definen a la respuesta relacional, no la explican. Lo que explica el desarrollo y la génesis de la respuesta relacional son los procesos de aprendizaje. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. En específico, condicionamiento operante, ¿por qué? Porque esto es un operante. Sin embargo, existen múltiples formas en las que podemos relacionar estímulos. Aquí tan solo voy a mencionar algunas y la explicación es más o menos sencilla porque nos meteremos a muchísima más profundidad para ver cómo utilizamos los marcos relacionales o el enmarcado relacional, porque vale la pena creo que decirlo como el enmarcamiento, como un verbo, un proceso. El enmarcamiento relacional, cómo lo podemos utilizar para las intervenciones verbales. Estas son algunas, las relaciones de coordinación, equivalencia. Cuando nombramos cosas, estamos relacionando en coordinación esto. Bueno, eso es un indigente, yo soy un inútil. O, por ejemplo, bueno, sí, lo que pasó en la imagen del perro, del ejemplo utilizado, del doge. Las relaciones comparativas son como la del doge y el perro nuevo. Puede ser también el ejemplo utilizado en el indigente y el hombre con plata. Es decir, no es solo que, bueno, este es distinto a o este es opuesto a, sino que esto puede ser, este tiene más plata que este es mejor en esto que este. Esto también se aplica a las relaciones condicionales. Estas relaciones sí entonces, antecedente consecuente. Es curioso porque cuando estudiamos pensamiento y lenguaje, nos dicen que estos son como errores lógicos. Y llamarlo error trae consigo una consecuencia, que es como que si viéramos que el pensamiento es defectuoso en relación a la lógica. Sin embargo, no estamos hablando de lógica, sino de un proceso conductual. ¿Qué quiere decir esto? Por la característica de la vinculación mutua, se puede, digamos, sí, entonces sí. O sea, esta afirmación del antecedente, que en algunos sentidos puede ser adaptativa. ¿Por qué? Porque te permite no exponerte a algunos peligros sin haberlos experimentado directamente.
Por ejemplo, si en una comunidad de nuestros ancestros humanos, uno le dijo al otro, mira, si te metes en ese monte te va a comer el tigre, que está por ahí. Entonces viene uno de la tribu, se la tira de arrecho y se mete allí y se lo comen, pues, se lo mataron. Y aunque no haya visto al tigre, se permite afirmar el antecedente. Eso como un ejemplo. Y dada la transformación de funciones, aquella situación, o aquel evento, aquellos estímulos, aquella zona, va a ser evitada por otros humanos a través de este entrenamiento relacional, es decir, la comunicación verbal, sin que tengas tú que pasar o haya tenido los otros humanos hayan tenido que pasar directamente por enfrentarse a un tigre. Otra de las formas en las que podemos relacionar estímulos es jerárquicamente. Esto se ve principalmente cuando hablamos de clases. Bueno, ¿qué es un perro? Los perros tienen la cola, tienen las orejas, ladran. Cada una de estas características guardas una jerarquía con esta clase llamada perro. Sin embargo, esto que se llama pensamiento abstracto puede ser el desarrollo de relacionar estímulos de forma jerárquica. Por ejemplo, aquí se establece esto: no diré nada en servicio de la confianza. Haré este regalo porque quiero ser un hombre amoroso. Regalar es parte de ser un hombre amoroso. Pero ¿cómo se transforman las funciones en terapia? Antes de continuar con este ejemplo, es interesante por cómo operan los marcos relacionales. Hay una distinción importante que hacer entre una cosa que se llama el contexto relacional y el contexto funcional. Por ejemplo, el contexto relacional tiene que ver con el contenido de lo que está, por ejemplo, en una oración. Es cómo están relacionados los estímulos. Sin embargo, el contexto funcional es qué función tiene al final ese conjunto de relaciones que se han hecho. ¿Okay? En este ejemplo hay un diálogo terapéutico. ¿Qué has intentado para librarte de esto que sientes? Ya lo he intentado todo, soy un fracaso, debo hacerlo mejor. ¿Sueles pensar, soy un fracaso cuando te sientes vulnerable? Siempre pasa. ¿Cómo resulta a la larga para ti pensar una y otra vez que eres un fracaso? Bueno, me mantiene alerta para tener cuidado, me ayuda. Cuando lo dices, veo que sufres acá. Si resultara, ¿estarías aquí? Fíjense, en el contexto relacional, está este conjunto de relaciones. Bueno, decirme que soy un fracaso me mantiene alerta. A nivel funcional, esto facilita que la persona en situaciones en donde se siente vulnerable continúa haciendo esto a expensas de mayor sufrimiento. O sea, es decir, la función resultante de toda esta combinación de estímulos que participan como en esa regla es aversiva principalmente. Esta persona se implica en un montón de conductas o movimientos, por decirles así. Aquí también se puede, digamos, es de otro término intercambiable, que de alguna manera hace para intentar escapar, reducir o mantener un estado corporal que incrementa ese sufrimiento que la persona busca de evitar o para de la que se quiere librar. En este caso, el terapeuta utiliza marcos de coordinación en el que establece que soy un fracaso es un pensamiento. Cuando le pregunta, cuando sueles pensar soy un fracaso, no está alterando el contenido, sino que busca alterar la función o el impacto de ese contenido. En este caso, en la última interacción,
el terapeuta da unas claves contextuales condicionales en el que se relaciona si yo me digo a mí mismo que soy un fracaso, entonces voy a seguir sufriendo. Él resalta esta experiencia, este estímulo, y lo relaciona de forma condicional con pensar soy un fracaso. Aquí él está buscando alterar la función de soy un fracaso. Esto es un aspecto importante. Existen relaciones no lineales entre conductas. Es como cuando caminamos hacia adelante, no, esto tiene una relación de oposición, no en el sentido de los marcos relacionales, con caminar hacia atrás. No podemos caminar adelante y atrás al mismo tiempo. O sea, una conducta influencia a otra conducta. Y relacionar estímulos tiene un efecto similar. Es una conducta que influencia otras conductas. ¿De qué forma? Transformando las funciones de los estímulos del contexto de la persona. Por ejemplo, para una persona, un regalo puede tener las mismas funciones que alguien que le diga que lo quiere mucho y lo hace apetitivo. Sin embargo, en otra historia, este mismo regalo puede significar una amenaza, un antecedente al peligro. En ese sentido, el poder comprender lo que es el lenguaje desde esta perspectiva nos invita a pensar sobre otro fenómeno que es la conducta gobernada por reglas. En ese sentido, podemos entender las reglas como si fuera un conjunto de estímulos relacionados entre sí. Por ejemplo, una mujer que dice, yo no puedo vivir de esta manera, estaría mejor muerta. Dada vamos a decir, tenemos este contexto relacional, no puedo vivir de esta manera, estaría mejor muerta. Cuando vamos hacia el contexto funcional, estar muerto pareciera guardar una relación de oposición a estar vivo, por lo cual estar muerto es apetitivo. Es una consecuencia deseable en la historia de este mismo sujeto, o de esta misma persona, esta misma mujer. O, por ejemplo, los hombres deben ser fuertes. Si lloras, eres marico. Para esta persona experimenta, dada nuevamente la misma explicación que había dado antes, la función que termina teniendo llorar es aversiva. Esta persona va a hacer todo lo posible por llorar. En ese sentido, podemos entender las reglas como una especie de operación motivacional. ¿Okay? ¿Por qué? Porque transforman las funciones que tienen los distintos estímulos con los que interactúa una persona. Sin embargo, cuando ustedes estudiaron conducta gobernada por reglas, vieron algunas nociones básicas y alguna distinción que pertinente para el momento. Sin embargo, a partir de la teoría de los marcos relacionales se establece varios tipos, una taxonomía funcional definida funcionalmente. El primer tipo de reglas, que es como el que ustedes conocen, se llama seguimiento. ¿Qué significa esto? Que el acto o la acción de seguir una regla es reforzada por contactar con las consecuencias especificadas por la regla. Si alguien me dice, mira, ve Brooklyn Nine-Nine, que te va a dar mucha risa, te la recomiendo, y la veo y efectivamente me da mucha risa, como efectivamente sucedió, lo más probable es que yo siga las recomendaciones que me dé esta persona en cuanto a películas, series, etc. Cuando la persona, por ejemplo, decirme inútil cuando las cosas estén mal hará que todo esté aún peor. Si estas consecuencias pasan tal cual como las especifica la regla, existe una relación de equivalencia entre la regla y el mundo. Por eso se le llama regla de seguimiento, porque es como cuando hacemos un mapa y, digamos, seguimos el mapa en la medida en la que las cosas que describe el mapa se parecen mucho a el mundo real. El efecto Google Maps. Google Maps es maravilloso porque la primera vez uno desconfía mucho y progresivamente lo vas utilizando, es apetitivo, o lo primero que hace cuando estás perdido es seguir Google Maps o sus indicaciones. Al menos, sobre todo cuando no anda a pie porque no te desvía tanto.
Otro tipo de regla es las reglas de plegamiento. Las reglas de plegamiento, ¿qué son? Es la acción de seguir una regla que es reforzada socialmente. Y aquello que se refuerza es la coherencia entre la acción que especifica la regla y la acción que se ejecuta. Es decir, en las reglas de plegamiento, tú sigues lo que te dicen por el nivel de congruencia que hay entre la regla y tu acción. No te habla de cómo está organizado el mundo. No obstante, esto no significa que no transforme funciones. Por ejemplo, los hombres no lloran. Una mujer grosera es una mujer ordinaria. Si hay un hombre que está llorando, este hombre va a ser castigado socialmente, va a ser excluido, rechazado, ridiculizado, etc. Si este hombre se mantiene estoico, va a ser reforzado socialmente. Entonces, digamos, no es que no llorar te trae consecuencias positivas, es que positivas en el sentido especificado por la regla, sino que no llorar viene seguido de la aprobación o el rechazo de otros. Asimismo con la segunda regla. La mujer se molesta, dice, ¿qué bolas esta vaina? No me parece. Que empieza el rechazo, los juicios, y la persona sigue más esta regla dependiendo de ese historial de aprobación, ¿no? Una cosa bien interesante aquí es que en muchos casos de violencia, este tipo de reglas predominan. ¿Pero por qué predominan? ¿Por qué? Porque la situación de precariedad interpersonal es tal que, digamos, hay una persona que domina a otra persona. Y esta persona debe comportarse coherentemente a lo que el dominador especifica. Y si no lo hace, empiezan los episodios de violencia. En algún momento luego, en otros casos es impredecible, pero esto suele suceder. Así que vale la pena repensar que sobre qué hablamos cuando utilizamos una terminología como obsesivo. Las reglas de aumento, por otra parte, son reglas de seguimiento o plegamiento que transforman las funciones de los estímulos. Indiferentemente de cómo lo hayas aprendido funcionalmente, termina alterando el significado de las cosas que tiene el mundo a tu alrededor. La Coca-Cola es mejor que la Pepsi. Este ejemplo aquí influenciando, intentando influenciar. El conductismo radical ignora los sentimientos. Esta es bastante común en nuestra formación, puesto que, siendo sinceros, hemos leído poco sobre el conductismo radical o directamente a los autores o lo que se ha hecho hoy en día y aún así experimentamos un rechazo intenso ante el mismo nombre. Lo asociamos con fascismo y cosas como esa. O por ejemplo, esta clásica que sucede en el momento de las inscripciones, te dice, mira, mete la materia con este porque es de pinga, es tal, mejor que este otro. Tú no has tenido clase con un profesor que nunca te han mencionado, sin embargo, por la experiencia de otros y lo que te cuentan, y dada la transformación de funciones, meter la materia o leer el nombre de ese profesor en la planilla de inscripciones es apetitivo. O la publicidad psicofarmacológica. Xanax te hará sentir mejor. Pero llevémoslo un poco a este plano cotidiano. Por ejemplo, cuando vemos una figura que puede tener un montón de seguidores en Twitter, esto que se llama influencer, que hace un tweet como esto: la depresión es una enfermedad biológica del cerebro con etiología genética, en el cual el cerebro deja de producir neurotransmisores y debe ser tratada médica y psicoterapéuticamente. Dice todo eso. Imagínense una persona que experimenta un estado de ánimo depresivo, por decir así, y lee algo como esto. Dada la respuesta relacional derivada, esta persona, aunque nadie le haya dicho, aprenderá a responder, aprenderá la conducta de responder: yo estoy enfermo. Mi cerebro no funciona. Hay algo mal en mí. Y esto se puede extender y más, y más, y más, y más. Debido a la derivación, las redes relacionales se expanden rápidamente. ¿Qué implica esto para entender fenómenos como la generalización y la discriminación?
virtualmente podemos generalizar muy rápido sin tener que pasar por tantos ensayos, únicamente a través de las claves contextuales que permiten relacionar estímulos con otros. ¿Qué tal? Para ir un ejemplo un poco más concreto, vayamos hacia la cultura, ¿vale? Las personas que están antes de nosotros en la historia nos dan claves contextuales, símbolos, reglas que influencian nuestra conducta. En ese sentido, podemos afirmar con propiedad que la cultura puede generar sufrimiento humano. Si yo te coloco una regla como eso, los hombres no deben llorar, y hay una persona un hombre que normalmente hace conductas para no llorar, ¿sabes? Hacen muchas conductas que buscan de evitar, reducir la tristeza. Sin embargo, dada la expansión de las redes relacionales, por decirlo así, es imposible no sentir tristeza. Es imposible, puesto que aunque para pensar en no llorar, digamos así, tú relacionas en oposición, no llorar y llorar. Dada la vinculación mutua, no llorar evoca llorar. Entonces, en ese sentido, evitar experiencias o la evitación experiencial resulta, no logra su cometido, no se logra ese cometido. Entonces, una regla como los hombres no lloran, generada culturalmente y mantenida socialmente, por decirlo así, puede ser el generador del sufrimiento humano. Entonces este hombre comienza a beber, luego bebe, se hace adicto a las drogas, se hace daño a sí mismo, hace daño a la gente a su alrededor. Entonces, a ver, este ejemplo, por lo general pensar en estos eventos suele impactarme bastante, por eso estos silencios cada vez que uso estos ejemplos, porque son cosas reales y la gente sufre en ese sentido. Las relaciones humanas también facilitan o dificultan o promueven o son un obstáculo para el desarrollo psicológico en este sentido. Otro ejemplo es cómo la forma en la que está configurado un sistema político-económico, digamos, este ejemplo es bellísimo, que es el del sistema educativo. El sistema educativo, tal cual lo conocemos hoy en día, fue originado, se creó, se diseñó durante la época de la Revolución Industrial. Recuerden ustedes su experiencia durante todos estos años de sistema educativo que han tenido y noten cómo se predomina el plegamiento, es decir, lo que se refuerza normalmente o lo que se castiga es la coherencia entre que tú respondas a un contenido de una forma y lo que espera este profesor de ese contenido. O sea, no es que se refuerza, no hay unas consecuencias naturales de aprender. O sea, por ejemplo, tú lees un manual de terapia, lo pones a prueba y tú ves que te da resultados con tus pacientes. Esto sería una predominancia de seguimiento. La persona ha aprendido de una forma muy particular. Sin embargo, lo que parece predominar en el sistema como está diseñado es el plegamiento, si al profesor le parece o no. O sea, o hacia tus compañeros le parece o no. Y rara vez, o sea, o esto tiene un montón de consecuencias de que empiezan a predominar más las consecuencias sociales o los antecedentes sociales antes que cualquier otro tipo de contingencia. O sea, eso causa eso. Entonces, cómo está diseñado un salón de clases, cómo se reparten las notas, facilita o da claves contextuales para que las personas se relacionen a sí mismas, se respondan ante sí mismos en relación a otros, es decir, se comparen. Y hay unos criterios arbitrarios de éxito que son unitarios. Tú tienes que sacar esto para pasar, eh, tienes que hacerlo en un tiempo determinado. Además, tienes este tiempo para poder aprobar esto, por ejemplo, y en ese sentido la nota, el número nota, no está diseñado, no guarda una relación de equivalencia con
Por ejemplo, nuevamente, lees el libro de terapia y ves el resultado con tus pacientes. No, no está relacionado en equivalencia con el resultado con tus pacientes, sino que es equivalente a la coherencia que tiene tu conducta y las reglas que especificó el material. Porque también podemos entender un libro de texto como una regla. Y fíjense esto, ustedes se leen un libro, no sé, de sensopercepción. Tal vez el libro no, que la sensopercepción es así, esto es así, esto es así, esto es así. Te especifica un montón de cosas. Te da un poco de teoría, chévere. Incluso lo hace desde la muy buena intención. Sin embargo, cuando se aprende, al aprenderse, o al evaluarse, mejor dicho, en términos de qué tanto lo que tú dices corresponde con lo que quiere decir esta otra persona, ahí podemos hablar funcionalmente de plegamiento. Entonces, ¿qué alcance tiene la conducta verbal? Ya quitándonos la careta más de lo que está, o la conducta de relacionar estímulos. Lo primero, cualquier cosa puede tener cualquier significado debido al enmarcado relacional. Por la historia de cada persona, una misma palabra o un mismo sonido o un símbolo puede tener significados distintos según eso, cada persona. Todo evento o todo estímulo que ya esté relacionado con otro o que participe en un marco relacional se considera simbólico. En ese sentido, la mayor parte de nuestra conducta es simbólica. Un ejercicio bien interesante terapéutico es que uno ayuda a las personas a distinguir o a notar la diferencia entre aquello que pueden nombrar y aquello que no está al alcance de las palabras. Por ejemplo, cuando les invitas a notar la respiración a la persona y que pueda sentir y saber que siente y tener conciencia de que está respondiendo ante una sensación, pero que no haya forma de ponerle nombre a esa sensación. Es decir, uno ahí puede generar el contexto para establecer una relación entre mis pensamientos son limitados y estos son mis pensamientos, por decirlo así. En ese sentido, también se pueden experimentar eventos que no están físicamente presentes. El pasado y el futuro, en cierta medida, son construidos. El futuro, perfectamente, es una respuesta relacional derivada o un conjunto de respuestas relacionales derivadas. Pero cuando experimentamos el futuro, no es un futuro literal, en el sentido físico de la palabra, sino que es un futuro simbólico que vivimos como si estuviésemos en ese futuro físico. Por ejemplo, si ustedes ahorita cierran los ojos y se imaginan una cucaracha. Imagínense esta cucaracha meneando sus patitas así acostada boca arriba. ¿Cuántos han experimentado asco, terror en este momento? Y lo que están escuchando en este momento son sonidos. Son sonidos que estoy diciendo yo. Sin embargo, este sonido participa y está participando en este momento en un conjunto de relaciones. Si lo pensáramos con otro ejemplo, piensen ahora en la lluvia. Piensen en estar acostados en una hamaca, tomándose una taza de café caliente, una bebida de su preferencia, escuchando el sonido de la lluvia, leyendo algún libro, viendo alguna película que esté en estado de reposo. Traten de escuchar ahorita o de experimentar o notar mientras me oyen su propio cuerpo a medida de que piensan o que se imaginen que están en ese estado. En ese sentido, y esto es importante de siempre rescatar, por ser una conducta y estar sometida a los principios de aprendizaje, no se desaprende. La extinción, o sea, si lo recuerdan, la extinción no es desaprendizaje. Y dadas las características que tiene la respuesta de extinguir, por decirlo así, o lo que se aprende cuando se extingue,
las funciones se restablecen la respuesta, se recupera de forma espontánea. Lo mismo sucede con la respuesta relacional. Las relaciones aprendidas no se desaprenden. Entonces, esto nos hace pensar un poco en cuál es el efecto que ha tenido intentar cambiar contenido. Cuánto se ha invertido en reestructuración cognitiva, es decir, cambiar la forma de tus pensamientos, y que a lo mejor probablemente lo que se hace allí es introducir nuevas relaciones entre el pensamiento equívoco y el pensamiento nuevo, el ajustado, el adecuado. Esto no significa que esto no cambie. A ver, veámoslo de esta forma. Imagínense que ustedes tienen una sopa y esta sopa está saturada de picante. Cuando ustedes echan sopa nueva sin picante, este picante se va diluyendo, no porque desaparece, sino que ya no es el ingrediente principal. Con la historia funciona un poco así. Por ejemplo, uno de los, ahorita que veo la lámina, el problema de la autoestima, ese ha sido como uno de los aspectos que ha predominado mucho en la psicología, el trabajo con esa, entre comillas, variable. Y el asunto es que si entendemos la autoestima como un marco relacional, estamos intentando cambiar el contexto funcional de ese marco. Pero dado que no se desaprende, intentar cambiar la autoestima implica intentar introducir nuevas relaciones que al final terminan evocando ese contenido que se considera como autoestima negativa. Lo que hacemos básicamente es intentar que la persona se califique de otras formas. Y esto normalmente tiene resultados indeseables que vamos a explorar un poco más adelante. Este otro ejemplo que ya les había comentado sobre el fracaso de la evitación experiencial. En ese sentido, podemos afirmar de que no es lógica, de que el pensamiento no es lógica, es psicológica. Sé que el adjetivo psico a veces puede ser bastante aversivo por el uso que se hace de él normalmente. Sin embargo, hablamos de un proceso conductual, no de un proceso racional, de algo que hace la computadora bajo una especie de algoritmo programado y que así funciona efectivamente y que si no funciona está defectuoso, no necesariamente. Entonces, un ejemplo de qué nos puede abrir el entender el lenguaje de esta manera. En este caso, con la identidad. El yo podría entenderse como una unidad o unidades funcionales de conducta, es decir, es conducta. Es la conducta de relacionarte de forma coordinada o en coordinación o equivalencia con otros estímulos, que son las narrativas o conceptualizaciones que haces de ti mismo. ¿Quién soy yo? Yo soy esto, yo soy aquello, soy valiente, soy cobarde. Pero ese yo, digámoslo así, con esa conducta funcionalmente no es la misma que responder ante tu propia conducta, es decir, responder ante tus propios sentimientos, ante lo que haces y además establecer relaciones entre lo que haces y sus consecuencias, que sería como yo veo esto, estoy haciendo esto. Si ustedes, por ejemplo, agarran ahorita y se ven su mano, ustedes no solamente ven su mano, ustedes saben que están viendo su mano. Ese saber que estás viendo tu mano es responder ante tu propia conducta. Y otra unidad bien interesante que se asocia con un montón de fenómenos, que es la relación de equivalencia de la perspectiva, de la propia perspectiva, a través de múltiples momentos, lugares, eventos. Cuando respondemos ante nosotros mismos y lo hacemos en distintos momentos, cuando va pasando esta biografía en varios lugares, en varios escenarios, hay una constante y una constante que se relaciona de forma equivalente, que somos nosotros mismos. ¿Okay? Ese yo en el sentido más profundo, por decirlo así, no es algo con lo que nacen las personas, es una habilidad nuevamente. Si se dan las contingencias que permiten
que la persona establezca esta relación, la persona va a experimentar una sensación de continuidad, esta experiencia subjetiva de continuidad, de que yo sigo siendo yo a través del tiempo, yo he sido yo y hoy soy yo. Y dada la naturaleza de cómo se aprende a relacionar yo se relaciona con tú. Y si, no, y si estas contingencias no se dan, menos contingencias va a haber para el tú. Fíjense que en cada una de estas dimensiones de conducta, creo que en el español no hay palabra para ello, en el inglés sería selfing, como selfiear. Este, selfiear de varias formas, o selfing de varias formas, de múltiples formas, tiene distintas consecuencias también. Cuando predomina un repertorio importante de respuestas equivalentes entre yo y contenido, lo que va a predominar es tú y contenido también. Vamos a ver al otro tal cual y este otro va a tener unas funciones tal cual lo calificamos. En el otro extremo, por ejemplo, se desarrolla la habilidad como respuesta relacional derivada de tomar perspectiva. Así que para poder tomar perspectiva se necesitan un montón de habilidades y, digamos, mientras más predominen las conceptualizaciones, es más fácil deshumanizar al otro. Digamos, todo esto constituye una base importante para el prejuicio. Si lo combinamos en reglas de plegamiento, una conceptualización se puede mantener de esa forma. Yo soy, tú eres, las mujeres son, los hombres son. Y dadas las relaciones que puede guardar ese evento con otros eventos, se pueden propiciar, digamos, al otro se le percibe desde el otro contado o conceptualizado, y de repente los mitos sobre la violación. Es que ella se lo buscó porque ella quería, o porque salió así, nadie la mandó a salir así. Digamos, eso es parte de lo que en un contexto particular, en este caso el contexto machista, por decirlo así, misógino, se promueve que las personas respondan de forma coherente a estas maneras, a estos mitos. Y esto a su vez altera las funciones que tiene el otro para esa persona. De forma contraria, el que se pueda posibilitar esta relación de equivalencia de la propia perspectiva es lo que permite tener esta sensación de trascendencia, de conexión, que tú eres parte de algo más grande que tú. O es lo que se ha encontrado hasta ahora. La fusión cognitiva. La fusión cognitiva es un neologismo creado para denominar las relaciones de equivalencia entre adjetivos como esto que decía las conceptualizaciones, evaluativos y el mundo experimentado. Fíjense la diferencia otra vez entre contexto relacional y contexto funcional. En ambas contenidos, soy un idiota, ellos son unos idiotas, y estoy pensando que soy un idiota, el contenido permanece más o menos igual. Sin embargo, por esta relación adicional que tienen, me atrapo pensando que soy un idiota, el contexto funcional es distinto. Es decir, probablemente esta persona, probablemente pueda acercarse a estas personas ante las que ha pensado que es un idiota. Una forma, esta equivalencia puede ser llegar al punto, en unas condiciones particulares, en donde los eventos privados y públicos son equivalentes. Esto lo podemos ver en el caso del delirio, de la psicosis. Es decir, se supone que nosotros aprendemos a discriminar y a experimentar como pensamiento, no es un pensamiento. Es una cosa que puede ser parte del mundo exterior. Otro de estos aspectos, para explicar un poco por qué algunas personas se mantienen consistentes en sus comportamientos, es que
cuando los contenidos de un marco relacional, de un mismo marco relacional, pueden ser incoherentes o son contradictorios, es decir, no, eso resulta aversivo. Eso implica que, por ejemplo, una persona que se defina como distante, cuando empieza a comportarse de forma afectuosa, eso va a ser aversivo para esa misma persona. Entonces, las conceptualizaciones del sí mismo o las evaluaciones o estas relaciones equivalentes entre yo y afectuoso, distante, van a estrechar de alguna manera el repertorio conductual de las personas. En la próxima clase ya hemos cubierto gran parte de las bases filosóficas y teóricas de las terapias contextuales. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Nos vamos a aproximar de cerca. Nuevamente, esto va a ser por aproximaciones sucesivas. Algunos conceptos se van a repetir, sin embargo, vamos a ir viéndolos más a profundidad progresivamente. Nos vamos a meter en la propuesta que se hace o el modelo propuesto para tener una noción distinta, alternativa de lo que sería, entre comillas, salud mental. En este caso sería flexibilidad psicológica. Bueno, muchachos, espero que esta actividad, esta clase les haya resultado bastante nutritiva y espero poder nuevamente verlos en el foro y compartir con ustedes sus impresiones y las preguntas que están allá y que la discusión sea lo más sabrosa posible. Vale, me despido.